¿Qué tal? Bueno, hoy entráis muy rápido. O yo muy tarde. Bueno, como siempre esperamos 2 minutillos a ver si entra alguien más por ahí. Os voy viendo. Mientras voy apuntando. Estoy tomando nota a ver quién venís y quién no. No, es broma. Es que siempre me dicen que entre que Instagram, entre que entro yo, conecto, os avisa y entráis. Aparte de que esto va con un poquito de retraso, que siempre se retarda un poco. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, 10 segundos y que se vaya uniendo el personal con el paso de la charla. ¿Qué tal? Hola. Bueno, pues vamos allá. Nada, muy buenas. Bienvenidos otra vez a las charlas estas sobre... Hay mucho retraso por ahí. Sí, sí, hay mucho retraso. Sí, sí. Temporal especialmente, pero de todo tipo hay retraso, sí. Aprovecho para pediros perdón por el retraso, el temporal también, por llegar un poco tarde. Pero bueno, nada, como decía que, pues eso, que buenas tardes a otra charla de estas basadas en el curso de técnicas defensivas frente a la manipulación psicológica. Hoy como vamos a finalizar ya con este tema de la reforma del pensamiento, del control mental, ¿vale? Habíamos visto las teorías de la autodeterminación, la teoría de la disonancia cognitiva, los componentes del control mental, el procedimiento de control mental, basado en el modelo de Kurt Lewin, o de Kurt Lewin, como se llame, ¿vale? Y estábamos viendo el modelo de los 8 puntos de Lifton, que os voy a anticipar una pequeña noticia, y es que esta noche probablemente, yo creo que me dará tiempo, que además como soy obsesivo, pues seguramente me va a dar tiempo sí o sí, a la hora que sea, pero me va a dar tiempo, que esta noche publicaré una entrada en el blog precisamente aplicando el modelo de los 8 puntos de Robert J. Lifton a estos fenómenos sociales que se están produciendo, del rollo racista, del rollo del conflicto social por el fallecimiento, no, por el asesinato del chico este negro que se cargó el policía, ¿vale? Bueno, pues hoy por la noche, entrada en el blog para los que tengáis insomnio o para los que queráis dormir. Si alguno ya me consta que utiliza como tremendos somníferos mis ladrillos del blog. Bueno, pues oye, bienvenido sea, cada uno que le dé el uso que quiera. Os decía, llegué precisamente un poquito tarde porque estaba con el tema de acabar un párrafo. Ya sabéis que los que somos obsesivos, como no podemos dejar una cosa a medias, nos cuesta mucho, ¿vale? Entonces yo tenía que acabar el párrafo y por eso llegué con 2 minutos de retraso. A veces esto también pasa en otros ámbitos y no será la primera vez que digo, tengo que acabar esto y hasta que no lo acabe ni como, ni ceno, ni nada. Y efectivamente, así es. Bueno, ventajas, hay que sacarle también partido, aunque sea por el lado de la productividad, al rollo obsesivo. Bueno, y como siempre me estoy enrollando más de la cuenta, pues seguimos. Bueno, habíamos visto que el modelo este de los 8 puntos de Robert J. Lifton, bueno, pues tenía, como su propio nombre indica, 8 características, 8 puntos. Habíamos visto la primera, que era el control del ambiente, que decíamos que se podía concretar en el control de la información, en el control del tiempo y en el control de las relaciones. Habíamos visto un segundo punto, que era la carga del lenguaje, cómo el lenguaje adquiría una carga emocional, se polarizaba, etcétera, se utilizaba emocionalmente, etcétera. Y habíamos visto el tercero, que era la demanda de pureza. Decíamos que el objetivo del grupo era siempre una finalidad admirable, ¿no? Que podía ser de carácter personal, como llegar a la iluminación, adquirir una moral superior, un conocimiento especial, etcétera. Social, como pues utilizar de pretexto pues que se va a crear una nueva conciencia social, una era de paz, etcétera. Y generalmente de carácter global, ¿no? Pues vamos a salvar el mundo de su destrucción. No te vale con que vayas a salvar Asturias o Madrid. No, vamos a salvar el mundo, vamos a generar un nuevo mundo. Perfecto, ¿vale?
Bueno, esto, si os fijáis, como pretexto está muy bien. De hecho, los grandes movimientos de carácter colectivista del siglo XX y de carácter genocida también, como son tanto el comunismo como el nazismo, que lo mismo que me da lo mismo, porque son exactamente lo mismo, ¿vale? Pues utilizaron ambos este tipo de pretextos para llevar a cabo su estrategia de control y de poder, que es al final de lo que se trata esta historia, ¿no? Bueno, decíamos que el compromiso con el grupo efectivamente lleva a un estado de perfección o plenitud, ¿vale? Que no se puede alcanzar al margen del grupo, y por eso el individuo, digamos que renuncia a su identidad personal en pro de un sentido de autoimportancia, de trascendencia y tal, que solo se puede conseguir en el grupo, ¿vale? Y bueno, esto se va alcanzando de forma progresiva, de forma que la víctima pues siempre tiene que ofrecer más, ¿no? Pues tiene que más recursos económicos, más dinero, más materiales, más trabajo, más horas de dedicación, etcétera, 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 ¿no? Y así pues va, digamos, avanzando de fase o avanzando de nivel dentro del grupo. Bueno, ya habíamos quedado aquí. Bueno, pues el cuarto punto del modelo de los 8 puntos es la manipulación mística, ¿vale? Es decir, ya no es solo que el grupo tenga un objetivo más alto y un propósito muy noble y bueno, pues especialmente deseable, sino que además el hecho de que ese grupo tenga ese objetivo se debe a una experiencia que suele estar basada en un encuentro profundo, en un milagro, en una palabra profética, en un fenómeno de trascendencia, en un objetivo glorioso. Es decir, en una especie de mística, como su propio nombre indica, que tiene una trascendencia tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Bueno, pues al final, lógicamente, si tú planteas un objetivo como salvar el planeta, ¿vale? Pues tiene casi unas connotaciones de destino universal, ¿no? Entonces, esa manipulación mística la suelen hacer también cuando los grupos de dinámica sectaria, cuando aplican estas historias, ¿vale? Por ejemplo, esta manipulación mística, yo creo que, no recuerdo si os lo puse el otro día, porque como hablo muchas de estas cosas también al margen de aquí, pero bueno, creo que os había puesto el ejemplo de una secta en la que había un profesor de karate que había contratado a dos tíos para que les dieran una paliza y tal, ¿no? Y entonces cuando llegaron, pues él les echó el sermón de que no se vinieran arriba, de que tenían que trabajar mucho más siempre, porque siempre había alguien que sabía más, y entonces dijeron, lo que nos ha pasado hoy, ¿no? Entonces el destino ha conspirado, ¿no? Para, como decía Paulo Coelho, ¿no? El destino, el universo conspira para darte a ti señales y que sepas lo que tienes que hacer. Sí, somos el moco de un planeta que es el moco, de una galaxia que es el moco, de no sé qué que es el moco del universo, pero el universo conspira para que tú consigas tus objetivos. Claro que sí, guapi. Bueno, seguimos. Después de la manipulación mística, aquí esto es maravilloso, tenemos la confesión, ¿vale? El fenómeno o el principio de la confesión. ¿Y qué es la confesión? Bueno, pues la práctica consistente en exponerse de forma autocrítica a los miembros del grupo, de forma pública, reconociendo defectos, dudas o pensamientos críticos, ¿vale? Incluso sobre el propio grupo, que es el equivalente cristiano al por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿vale? Es decir, tú te tienes que sentir culpable sí o sí. Y además tienes que reconocer esa culpabilidad delante del grupo, porque tienes que dar a entender que no eres merecedor de estar en ese grupo. El grupo es tan importante, tiene un ideal tan noble, es tan puro, que tú eres un montón de mierda que solo perjudica y ensucia la belleza de ese grupo, ¿eh? Entonces tienes que reconocerlo, ¿vale? Entonces el grupo te perdona tu miseria, tu asquerosa vida, te permite que no te suicides incluso, y que, bueno, si vas a trabajar por el grupo, pues tu asquerosa y melindrosa y repugnante existencia te la toleramos, ¿vale? Bueno, pues dicho así en coña, pero es tal cual, ¿vale? Entonces hay ejercicios en los que eso se hace de forma pública incluso, ¿vale? Hay un ejercicio que creo recordar que es la silla acusatoria, algo así que se llama, ¿vale? En el que, por ejemplo, se pone a uno de los miembros, es un ejercicio de una carga emocional brutal, ¿vale? Se pone a uno de los adeptos en medio de una silla, se ponen todos los del grupo alrededor y le empiezan a dar caña, le empiezan a insultar, le empiezan a vejar con el objetivo, bueno, por supuesto, de destruir la autoestima, pero con el objetivo de que se sienta culpable, ¿vale? Y así agradezca y confiese sus propias culpas para sentirse agradecido por la pertenencia al grupo. Bueno, pues este es un ejercicio. Lo que os decía, de lo que va a ir mi entrada de esta noche en el blog, lo que yo llamo la secta de los besapiés,
¿no? La secta de los besapiés es exactamente esto, es el sentirte culpable, el autohumillarte, el infligirte tu propio sentido de culpa porque no mereces estar ahí como descendiente de supuestos opresores. Yo he llegado a decir, me sorprende que este ejercicio de confesión de personas que no han oprimido a nadie arrodillándose ante supuestas víctimas que nunca han sido oprimidas por nadie. Es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Pero bueno, forma parte de este ejercicio de ingeniería social al que hemos llegado que causa, a mí por lo menos, verdadera repugnancia. Risa también, pero más repugnancia porque la risa se me quita en cuanto observo las consecuencias que se derivan de todo este tipo de baballadas, consecuencias sociales. Es decir, no sé si lo sabéis, pero ya ha habido 13 muertos gracias al chiste este de que algunos quieran el aplausito social. No voy a entrar ya tampoco en la cantidad de saqueos, tiendas quemadas, etcétera, 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 destrucción urbana, bueno, en fin, toda esta historia. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la confesión, de esta confesión y de reconocer esa culpabilidad y la autohumillación y demás? Pues generar lazos de unión emocional entre los miembros, ¿vale? Es decir, al incrementar esa intensidad emocional entre los miembros se generan lazos en las que todos dependen de todos, porque todos se sienten culpables, pero a la vez todos agradecen ese clima de, aun siendo culpable y aun siendo un miserable, nosotros te acogemos y nosotros somos el resto del grupo, ¿vale? Entonces se generan lazos emocionales y, por supuesto, el verdadero objetivo que es anular la individualidad en función del grupo. Es decir, todo depende del grupo. Tú individualmente no eres nada. ¿Vale? Lo que nos lleva, como decía antes, a los movimientos colectivos o movimientos de corte colectivista del siglo XX que acabaron donde acabaron, ¿vale? Todos ellos. Bueno, 6 es el sexto punto, el del modelo, es lo que se llama la ciencia sagrada, ¿vale? La ciencia sagrada, que es una perspectiva dogmática según la cual la realidad revelada por el grupo es la verdad absoluta, no está sometida ni a discusión ni a mejora y es capaz de explicarlo todo. Y claro, cuando tú tienes un conocimiento que es verdad porque sí, porque es verdad y se acabó y no es discutible, ni es mejorable, ni es y además lo explica todo, es decir, no existen dudas más allá, ¿qué es lo que se genera? Dogmatismo, ¿vale? Dogmatismo, es decir, aceptas dogmas. Y tú defiendes el dogma. No hace falta, el dogma no lo entiendes, ¿vale? El dogma se defiende, punto. Y para eso te dan argumentarios. Es decir, tú no pienses, ya te damos nosotros los argumentos que tienes que utilizar bien masticaditos cuando alguien quiera criticar al grupo, alguien de fuera, porque como se le ocurra criticar a alguien de dentro, directamente lo machacamos, ¿vale? Y esto genera otro efecto, que es que cuando tú tienes tus dogmas, aceptas tus dogmas y crees que no existe crítica posible ni discusión posible sobre tus dogmas, cuando alguien los pone en duda, ¿qué haces? Cabrearte. Te cabreas y mucho, porque ¿quién es este sinvergüenza para poner en duda mis dogmas, mi conocimiento superior, de mi moral superior, que va a arreglar el mundo? Entonces eres un fascista, eres un sinvergüenza, y llega la escalada de ofendiditis, ¿vale? De me ofendo porque estás atentando contra mis creencias, ¿vale? Bueno, pues eso. Yo lo digo totalmente en serio. Esta tendencia que ahora se está viendo incluso en la universidad de ofendiditis, a mí me llegaron a venir al final de una asignatura 2 alumnos a decir que es que se habían sentido zaheridos y ofendidos por un vídeo que yo había puesto. Como suelo decir, uno es muy libre de ofenderse ante el criterio de otro, y este otro es muy libre de que le importe una auténtica mierda que los demás se ofendan ante su criterio, porque es su derecho constitucional a la libertad de expresión. Y yo no sé vosotros, pero a mí no me quita un derecho ni Dios. Eso lo tengo hiper claro. Y si, es más, no solo no me lo quita, sino que si lo tengo que defender, lo voy a defender. ¿Vale? Y esto me vale para todo. ¿Vale? Incluso porque estaba pensando en alguna huelga. Es decir, yo he ido a las huelgas que consideraba que he tenido que ir y no se me han caído los anillos por ir cuando he tenido que ir porque estaba de acuerdo con ella. Y eso sí, no se me han caído los anillos tampoco por ir a trabajar cuando no estaba de acuerdo con una huelga y por quitar de en medio, de la manera que sea, al tío que me intenta impedir un derecho que tengo como es el de ir a trabajar el día de huelga. Porque, insisto, no se trata de tu derecho a la huelga, que lo tienes. Se trata también de mi derecho a no ejercer, es decir, a no participar en esa huelga y a participar en mi trabajo, es decir, a ir a trabajar. Y no serás tú quien me quita a mí mi derecho,
¿vale? Como los rollos de estos de scratches, como por ejemplo el scratch que le hicieron a... scratch, el ejercicio de censura dirigido por Pablo Iglesias, que podéis ver en YouTube perfectamente, a Rosa Díez, porque no le daba la gana de que Rosa Díez se expresara y hablara y diera su discurso. Tú no eres nadie para negar a nadie el derecho a la libertad de expresión. Y no solo el negar el derecho a la libertad de expresión a Rosa Díez, sinvergüenza, sino el derecho a la libertad de información que tiene toda la gente que está como audiencia en ese acto porque quiere informarse. No eres nadie para negárselo. Ni tú ni nadie. Pablín. O Pablenin. O para lo que seas. Bueno, que me vuelvo a venir arriba, como dice Javi. Venga, seguimos. Ciencia sagrada, ¿vale? Dogmatismo y ofendiditis. 7. Séptimo punto. Doctrina sobre la persona. La verdad del grupo, además de ser absoluta, está comprobada por experiencias anteriores y, por tanto, si una víctima no la comparte es fruto de su falta de avance y su ausencia de perfección, ¿vale? A día de hoy, ¿quiénes son los que no comparten este rollo buenista, este rollo optimista ilusorio de que todo va a ir bien, de que vamos a generar un mundo colectivo donde todos vamos a ser osinos amorosos y vamos a vivir en la gloria y nos vamos a querer y abrazar y abrazamos árboles y nos follamos lechugas y todas estas cosas que hacen estos grupos? ¿Quién? Bueno, pues al final, perdón, quien no comparte esto es el que no ha llegado al conocimiento, es decir, es el tontín, es el fascista, es el que no quiere llegar a esta unión porque quiere ser más que los demás, es el avaro, es el competitivo, ¿vale? Entonces lo que generamos son dos grupos, generamos nuestro grupo de moral superior, de conocimiento superior y generamos al enemigo, básicamente, ¿vale? Al que no ha llegado porque no ha querido o porque no ha sabido, ¿vale? Llegar a nuestro ámbito de conocimiento. Bueno. Y el punto número 8 es lo que se llama el otorgamiento de la existencia. Perdón. Esperad, voy a darle un vasito a la pasiflora porque tengo la garganta destrozada hoy. Perdón. Bueno, pues lo decía, ¿vale? Y el octavo punto es lo que se llama el modelo... el octavo punto del modelo es lo que se llama el otorgamiento de existencia, que es, como os decía antes, que solo en el grupo se puede alcanzar la salvación, pero además, no es que solo se pueda alcanzar la salvación dentro del grupo, es que fuera de él estás condenado, ¿vale? Y fijaros, esta condena del que no comparte un poco nuestro criterio está un poco de forma transversal, tampoco muy directamente relacionado, pero es un poco de forma transversal con un fenómeno que yo ya he comentado en el blog, creo que no lo llegué a comentar todavía aquí en las charlas de Instagram, que es lo que se llama el fenómeno de culpabilización de la víctima. A mí el fenómeno de culpabilización de la víctima me parece una de los sesgos, sabéis que un sesgo es una forma incorrecta de procesar información, pero que viene de fábrica, en este caso, ¿vale? El fenómeno de culpabilización de la víctima, pues es un pensamiento automático y una forma distorsionada de procesar la información que tenemos y que tenemos todos, ¿vale? ¿En qué consiste el fenómeno de culpabilización de la víctima? Bueno, pues en que cuando nosotros vemos a alguien que es víctima de un hecho, generalmente no siempre, de carácter negativo, ¿vale? Incluso si es masivo, peor todavía, tendemos a culpabilizar a esa víctima de lo que le ha pasado. ¿Por qué? Porque si no, nosotros podríamos llegar a sentirnos potenciales víctimas de ese hecho, lo que nos generaría un estado de malestar y disonancia cognitiva que resolvemos culpabilizando a la víctima. Lo voy a poner con un ejemplo que se va a entender mucho mejor. Cuando había víctimas de ETA, por ejemplo, un atentado bomba, ¿vale? Un atentado con bomba y de pronto mueren víctimas, a muchas víctimas se las culpabilizaba, es decir, la propia sociedad vasca en este caso, las culpabilizaba diciendo, bueno, pero es que estaban metidas en política, es que eran de tal tendencia, etcétera, etcétera. ¿Con eso qué se conseguía? ¿O qué conseguía esta gente? Decir, bueno, a mí no me va a pasar, ¿vale? A mí no me va a pasar porque yo no estoy en esas movidas. Y da igual realmente que tú estés en esas movidas que no, porque si ponen un bombazo en el hipercore, si te pillan el hipercore, ¡boom! Hasta luego, ¿vale? Pero con este ejercicio automático inconsciente que se consigue, que tú te sientas más seguro porque te sientes menos proclive a estar en esa situación, es decir, a ser una víctima, ¿vale? Esto es otra cosa que ocurría, por ejemplo, cuando las propias mujeres, ¿no? Había una violación, por ejemplo, y decían, bueno, pero es que esta llevaba minifalda y no sé qué. ¿Vale? Bueno, pues intentas culpar a la víctima, ¿vale? De la situación que ha vivido o de lo que le ha pasado para sentirte tú más seguro de que nunca vas a estar en esa situación, ¿vale? Bueno,
Pues esto sería un poco el otorgamiento, el fenómeno de culpabilización de la víctima, que yo os digo que está un poco relacionado así, un poco tangencialmente, con el otorgamiento de la existencia, de que todo fuera del grupo es condena y es culpa y demás, ¿vale? Bueno, y con esto acabo el modelo de los 8 puntos. Ya sé que es un poco teórico y que es un poco, en fin, así discutible, bueno, no discutible, sino un poco pesadillo, ¿vale? Porque es más, ya os digo, más académico. Pero bueno, con esto acabamos el modelo y acabamos un poco el proceso de reforma del pensamiento. Y ahora lo que vamos a hacer, que esto a lo mejor sí es un poco más práctico, es analizar cómo estos procesos de reforma del pensamiento, cómo estos pensamientos automáticos en el que perdemos un poco nuestra propia identidad o nuestra personalidad o nuestra propia forma de ser, se produce en determinados aspectos, o en determinados momentos, o en determinadas situaciones que podemos llegar a vivir, ¿vale? Y lo vamos a ver aplicado, por ejemplo, a hechos traumáticos, lo que generaría un poco el síndrome de Estocolmo, al caso de la violencia de género, que generaría el síndrome de la mujer maltratada, violencia de género, violencia doméstica, como lo queréis llamar, ¿vale? Y al lavado de cerebro, que ya comentamos un poco la diferencia entre el lavado de cerebro y la reforma del pensamiento, ¿vale? Bueno, y lo primero con lo que vamos a ver es el famoso síndrome de Estocolmo, ¿vale? Que habréis visto en algunas películas probablemente, o bueno, tendréis conocimiento de ello. Bueno. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? ¿Cómo se originó y cuándo y demás? Bueno, pues el origen se sitúa en 1973, ¿vale? Cuando dos atracadores entraron en un banco de dicha ciudad, de Estocolmo, ¿vale? Y tomaron 4 rehenes, 3 mujeres y un hombre, a los que retuvieron durante 6 días, ¿vale? Esto se nota que es de 1973, porque ya os digo yo que a día de hoy, vamos, salvo en casos muy concretos, no creo que nadie aguante un secuestro de 6 días. Es decir, a las 8 horas entran los geos y se acabó la tontería, ¿vale? Para bien o para mal. Es decir, para bien o para mal de los secuestrados, pero os digo que, vamos, no creo que pasen más de 24 horas con un secuestro. Bueno, 24 igual llegan a 24, pero más de 48 ni de broma, ¿vale? Bueno, entonces el término síndrome de Estocolmo fue desarrollado por el criminólogo Nils Bejerot, ¿vale? O Bejerot, o no tengo ni idea, pero se escribe Bejerot, para etiquetar el conjunto de extraños comportamientos que mostraron las personas secuestradas, ¿vale? Las víctimas tras su liberación. ¿Y que consistían en qué? Fijaos qué curioso. Defender a sus secuestradores. Es decir, las propias víctimas del secuestro, que estuvieron 6 días allí secuestradas y metidas con estos dos atracadores, defendían a sus secuestradores al salir. Se negaron o fueron reacias a testificar contra los captores en el juicio. Es decir, en el juicio intentaron no culpabilizar a los secuestradores de lo ocurrido. Mostrar más terror y más temor a las fuerzas de seguridad que a los captores, que a los secuestradores. Es decir, se posicionaban en contra de las fuerzas de seguridad, ¿vale? En contra de la policía y a favor de sus captores. Y de hecho, una de las secuestradas llegó a mantener una relación afectiva con uno de los secuestradores, ¿vale? Estos son un poco las consecuencias que se generaron de ese hecho. Bueno. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre el síndrome de Estocolmo y qué finalidad tiene? Bueno, pues realmente, como os contaba en el caso de Patrick Hearst del lavado de cerebro, el síndrome de Estocolmo tiene una finalidad adaptativa para la víctima, ¿vale? ¿Cuál es? Sobrevivir, ¿vale? Entonces, para sobrevivir, en un caso en el que está en una situación jerárquica de inferioridad, se produce un proceso de vinculación afectiva entre la víctima y su captor, en el cual la víctima se identifica con el captor y el captor se identifica un poco con la víctima, ¿vale? ¿Y cómo sucede esto? Pues a través de las variables que os voy a comentar ahora, ¿vale? Primero, tiene que haber una percepción de una amenaza física o psíquica, ¿vale? Es decir, la víctima tiene que encontrarse necesariamente en una situación de inferioridad. Si la víctima está en una situación de inferioridad, lógicamente al secuestrador, en este caso, se le concede una percepción, una posición de superioridad, ¿vale? Hay una diferencia jerárquica. Y esto es una de las razones, como luego veremos, por lo que en la violencia de género yo creo que se está yendo por unos derroteros que no son adecuados. ¿Por qué? Que en una pareja, los miembros de una pareja se peleen, si los dos se pelean entre sí, ya es difícil que haya violencia de género.
¿Por qué? Porque una persona que está en una situación real de violencia de género y en la que existe ese síndrome de la mujer maltratada del que hablábamos, por lo menos desde el punto de vista psicológico, tiene que haber esa percepción de inferioridad o esa sensación de inferioridad. Si se está en una situación de igualdad, pues podrá haber agresiones o podrá haber lo que quieras y tal, pero desde un punto de vista psicológico es difícil justificar que se pueda hablar del síndrome de la mujer maltratada. ¿Vale? Porque tiene unas características muy concretas, independientemente de que sea igual de reprobable, ¿eh? Pero bueno, a lo que iba. Primero, bueno, lo que decía, ¿vale? Posición de inferioridad o superioridad. Segundo, fijaros, compartir un objetivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al compartir un objetivo, eso hace que tanto la víctima como su captor, en este caso del secuestrador del banco, quieran cooperar en pro de ese objetivo. ¿Y cuál sería ese objetivo? Pues muy fácil, salir ilesos, ¿vale? Es decir, los dos quieren salir, ser libres y a ser posible, pues con el menor daño posible. Es decir, ilesos, que no se los carguen, ¿vale? Y ahí se produce empatía, curiosamente. Claro, fijaos que la situación no es la misma. Es decir, el captor quiere salir ileso, a ser posible sin que le mate la policía. Y los secuestrados quieren salir ilesos sin que los mate el secuestrador. Pero al final comparten un objetivo, que es salir ilesos, ¿vale? Bueno, tercera variable, falta de control de la situación, ¿vale? En este caso, la víctima tiene una incapacidad para escapar de la situación en la que está, y esto hace que la víctima quiera cumplir las exigencias de su captor. ¿Por qué? Porque cumpliendo las exigencias de su captor va a poder hacer que es escapar. Lo que quiere hacer que es escapar, o poder salir ileso, como decíamos antes, ¿vale? Entonces, la víctima lo que automáticamente procesa es que para salir ileso, para escapar, lo que tiene que hacer es cumplir las exigencias. No se plantea, bueno, pero la policía si le pega un tiro desde el edificio de allá y tal, se acabó la situación y salgo ilesa. No, la víctima ahí ve más riesgo. Simplemente dice, bueno, pues que se cumplan las exigencias de este tío, que a mí al final ni me van ni me vienen, ¿vale? Y yo salgo, o sea, que no metan... Viene a ser algo así como que no me metan en sus movidas. Entonces, si se produce algún fenómeno en el que la policía rechaza las peticiones del captor, etcétera, la víctima se pone contra la policía. De, oiga, denle lo que está pidiendo, y se acaba la situación. ¿Vale? No se plantea que no hay que dársela o que se puede generar más conflicto entre la policía y el captor si no se dan sus peticiones, etcétera, ¿vale? Bueno, y finalmente, la cuarta variable es el sentido de humanización y agradecimiento hacia el captor. ¿Por qué? Porque se le percibe como el único que puede evitar un trágico desenlace. Es decir, la víctima acepta su situación de víctima hasta tal situación que sabe que su vida está en manos de, en este caso, del secuestrador. O sea, mi vida está en manos del secuestrador y él si quiere me mata. ¿Vale? Entonces, cuando no me mata, ya sea porque consigue lo que quiere o porque me libera, tiene una especie de sentimiento de agradecimiento incluso, ¿vale? Y de humanizar a su captor porque habiendo podido matarla, no lo ha hecho, ¿vale? Y entonces eso le da una vertiente humana de, bueno, él pudiendo hacerlo no lo ha hecho, con lo cual, mira qué humano es, manda narices, pero se ve así, ¿vale? Y de agradecimiento por no haberlo hecho. Es decir, yo le agradezco que habiendo podido matarme no lo haya hecho. Entonces, eso genera también un lazo afectivo de qué buena persona es, que teniendo ese poder, ¿no?, casi divino de decidir sobre mi vida y sobre mi muerte, no lo ha hecho. Y por lo tanto, se establece ese lazo afectivo y ese lazo de humanización. Esto, insisto, hay que verlo... Desde nuestra perspectiva puede ser una burrada, decir, bueno, vale, pero incluso racionalizándolo es una burrada, ¿no? Bueno, o sea, vale, pero al final el secuestrador es el tío que entró allí, que exigió, que no sé qué, y el que de una forma absolutamente inhumana decidió sobre tu vida, sobre tu libertad, etcétera. Sí, pero hay que verlo desde la perspectiva de la víctima que en ese momento lo que quiere es sobrevivir y que está a las órdenes absolutas de ese captor, ¿vale? Bueno, pues estos son los procesos psicológicos que se generan y por qué las víctimas de un síndrome de Estocolmo operan como lo hacen y tienen esa serie de, digamos, de sesgos y de consecuencias que les hacen actuar como lo hacen, ¿vale? Bueno, ¿quiénes sufren el síndrome de Estocolmo? Bueno, pues el síndrome de Estocolmo se ha mantenido de forma muy popular o más popular en los casos de secuestro, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente, como hemos visto, el caso original que generó el término es un caso de secuestro, en ese caso me parece que era el secuestro bancario, pero se ha extendido también en función de la vinculación afectiva que se produce entre el abusador y el abusado, ¿vale? Se ha extendido, como os decía, a otros ámbitos y a otros casos como son
niños y mujeres maltratadas, con unas características muy concretas, que son las que veremos a continuación, por eso se llama el síndrome de la mujer maltratada, ¿vale? O la violencia de género. Se ha visto también en prisioneros de guerra, también con unas características propias, que es lo que ha generado el lavado de cerebro, ¿vale? Se ha visto en miembros de sectas, ¿vale? Salir de una secta genera también unas consecuencias de apego incluso hacia las sectas. Son habituales los flashbacks, ¿vale? Cuando una persona está ya fuera de la secta, pues incluso recuerda con cariño cuando estaba en la secta y recuerda que parece como que estaba más feliz, etcétera. Menos preocupaciones. Cuando tienes una verdad absoluta, tienes menos preocupaciones que cuando todo son dudas. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo voy a sobrevivir? Etcétera, 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 ¿no? Incluso aunque estés en una situación muy dura. Bueno, víctimas de abusos sexuales o de incesto, especialmente de incesto dentro de las víctimas del abuso sexual, ¿vale? Se han visto estos casos de síndrome de Estocolmo. Se han visto en presos o en prisioneros, ya sea en una prisión a régimen carcelario, incluso en prisioneros de secuestros, de guerras, etcétera, y en relaciones de carácter abusivo en general, ¿vale? Estos son los casos en los que se pueden dar variantes de este síndrome de Estocolmo. Y como os decía, aparte de esas características, pues algunos de los síntomas que se sufren en el síndrome de Estocolmo, algunos ya los hemos dicho, son sentimientos positivos de la víctima hacia el abusador, sentimientos positivos también del abusador hacia la víctima, sentimientos negativos hacia quien trata de finalizar esa situación de abuso, ya sean familiares, cuerpos de seguridad, amigos, etcétera, es decir, gente que se inmiscuye en la situación con el fin de ponerle fin, porque sí que está viendo que es una relación abusiva. Conductas a veces de apoyo de la víctima hacia el abusador y ausencia de conductas de ayuda de las víctimas contra el abusador, es decir, en caso de apoyar a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de declarar contra él en un juicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso serían un poco los síntomas. Bueno, el siguiente caso, como os decía, es lo que se llama el síndrome de la mujer maltratada, que son los casos básicamente de violencia de género, que son muy similares a los que hemos visto. Se llama síndrome de la mujer maltratada técnicamente al proceso psicológico en los casos de violencia doméstica o violencia de género, y se ha denominado también síndrome de Estocolmo doméstico, ¿vale? Y bueno, pues nada, que el término fue desarrollado por una psicóloga que se llamaba Leonore Walker, ¿vale? Y aquí lo que es interesante es que se pasa por una serie de etapas, fijaos. La primera etapa es lo que se llama el desencadenante. Entonces, los primeros maltratos rompen el espacio de seguridad de la pareja, lo que produce desorientación, pérdida de referentes y depresión, ¿vale? Siempre que se den los primeros casos o las primeras situaciones de abuso dentro de una relación de pareja, ahí la pareja se siente absolutamente desprotegida, ¿vale? ¿Por qué? Porque el espacio de seguridad, es decir, el espacio que le debía de generar seguridad, como es la familia o como es la pareja, se rompe de forma absoluta. Es decir, ya no tengo seguridad en el espacio que debería de ser mi proveedor de seguridad. Entonces queda absolutamente desorientado. Es decir, ¿pero qué cojones está pasando? ¿Cómo es posible que el marco de referencia absoluto que me tiene que proveer de seguridad me esté generando todo lo contrario? Es decir, me esté generando daño, sufrimiento, tal. Entonces queda desorientada, ¿vale? Y pierde los referentes. Es decir, ya no sé en quién puedo confiar y en quién no. Si no puedo confiar en mi pareja, que es en quien se supone que tiene que velar por mí, ¿en quién confío? ¿Vale? Entonces queda absolutamente rota y desorientada, lo cual produce, lógicamente, un sentimiento de tristeza patológica que puede llevar a la depresión. Entonces ya no tengo seguridad en este mundo. ¿Qué hago? ¿Vale? Esto pasa a una segunda fase, que es lo que se llama la reorientación. Como mis referentes se han roto, ¿vale? Busco nuevos referentes. ¿Pero qué pasa? Que no los voy a encontrar. ¿Por qué? Porque generalmente el abusador, en este caso el maltratador, ya se ha encargado de romper las relaciones sociales de la víctima. Es decir, la víctima ya está sola, ya está aislada y entonces no puede encontrar nuevos referentes. También está aislada de la familia, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene con quién establecer comparaciones sobre las relaciones. Es decir, si yo no tengo amigos ni compañeros a los que contarles mi realidad de lo que estoy viviendo en pareja, ¿quién me va a decir que lo que estoy viviendo en pareja es algo verdaderamente aberrante, algo que no tengo que tolerar y algo que es verdaderamente dañino y que tengo que dejar a esa persona? Nadie.
¿Por qué? Porque no tengo con quién comentarlo, ¿vale? Con la familia pasa igual. Si el abusador ya se ha encargado de que te lleves mal con toda tu familia, o de que no te hables con toda tu familia, o de que no le cuentes tu realidad a toda tu familia, ¿quién va a ser al margen de la familia, al margen de los amigos, al margen de los compañeros, quien te diga, deja a ese sinvergüenza que es un maltratador, que lo que está haciendo es un ejercicio de control sobre ti, de maltrato sobre ti, y que lo que tienes que hacer es denunciarle para que acabe en la cárcel? ¿Quién te lo va a decir? Nadie, porque estás sola y no tienes nadie. Entonces no tienes referentes con los que comparar. Y no tienes referentes con los que decir, hostia, espérate, que la pareja de esa la tienen palmitas. Que la tienen palmitas, que le hace regalos, que la quiere, que le demuestra cariño constantemente, que está pendiente de que esté bien en todo momento. Si te han aislado de todos, no puedes comparar esa situación positiva que está viendo la otra con la negativa que estás viviendo tú, ¿vale? Entonces, pierdes todos los marcos referenciales, ¿vale? Bueno, entonces, al no tener nuevos referentes, ¿qué pasa? Y no tener nuevos referentes y tener esa situación de abuso, ¿qué viene la siguiente fase? ¿Cuál es la siguiente fase? La que se llama la fase de afrontamiento, ¿vale? Esta la utilizamos mucho los psicólogos para decir que hay que afrontar, que es básicamente hazlo. Y si tienes que hacerlo, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿vale? Afrontar. Bueno, pues como la víctima se siente totalmente aislada, se siente al margen de la realidad y al margen de toda otra situación con la que pueda compararse, lo que hace es asumir el modelo de vida del abusador. Y entonces entra en un estado de indefensión y de pasividad. De pasividad en el sentido de no intentar enfrentarme a la situación de inseguridad y de maltrato que estoy viviendo, ¿vale? Me vuelvo pasiva ante la situación. Y de indefensión. Haga lo que haga, no puedo escapar de esta situación. Con lo cual, asumo la situación y sigo metido en ella, ¿vale? Finalmente, llega una cuarta fase en que la víctima proyecta la culpa hacia terceros, ¿vale? Y se produce la identificación con el agresor, ¿vale? Es decir, un abusador, un maltratador, lo que va a hacer es proyectar, ¿vale? La culpa de todo la tiene Manolete, es decir, la culpa de que yo te dé una paliza la tienes tú porque no hiciste la cama, tú porque me provocas, tu madre porque se mete en nuestra relación y está generando conflicto constante en nuestra situación, tus amigos porque hablaste con aquel sinvergüenza que lo único que quiere es cepillarte y tú ni siquiera te das cuenta y yo que te quiero proteger, tal, ¿vale? Entonces, la víctima llega a asumir esa proyección de la culpa que hace el maltratador a todo el entorno, excepto hacia el maltratador, es decir, asume su modelo de entendimiento de la realidad, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué genera este modelo de maltrato de violencia de género? Pues una situación, como os decía, de indefensión aprendida, que se llama, ¿vale? Que es que haga lo que haga, ninguna conducta podrá evitar la consecuencia aversiva, en este caso, que es la paliza o el abuso verbal y violento, etcétera, del abusador. No va a haber nada que lo pueda evitar, con lo cual no hago nada. No denuncio, no pido ayuda, etcétera, sino que asumo ese modelo de vida. Y por eso se puede llegar al caso de que haya mujeres que han aceptado malos tratos o violencia, que hayan aceptado entre comillas, quiero decir, no lo aceptan de forma voluntaria, sino que la aceptan precisamente producto de esta, disociación que tienen en el proceso psicológico, ¿vale? Entonces, pues llegan a no enfrentarse a esa situación de violencia de género durante mucho tiempo, hasta el punto de que hay víctimas que lo han asumido o lo han aceptado décadas. Han estado décadas sufriendo violencia de género, sufriendo malos tratos, sin denunciar y sin intentar salir de esa situación, ¿vale? Bueno. ¿Qué características se dan en la víctima entonces? Lo que os decía, indefensión aprendida. La mujer, debido a que tiene la autoestima automáticamente hundida y probablemente a que cualquier indicio de escape anterior ha sido infructuoso, ¿vale? Para evitar las agresiones, pues las asume. Es decir, asumo las agresiones y se acabó cuando lleguen. Pérdida de control, ¿vale? Entiende que la solución a las agresiones es ajena, por lo que se vuelve pasiva esperando directrices de terceros que no van a llegar nunca, porque ya se han encargado de romper las relaciones sociales con esos terceros, con lo cual nunca le van a llegar esas directrices, a no ser que alguien ya vea que la cosa es muy tal y denuncie por su cuenta o incluso intente volver a hablar con ella para hacerle ver ese otro marco, digamos, de referencia, pero es difícil.
¿vale? Inactivación conductual, deja de buscar estrategias para evitar las agresiones y se vuelve aún más pasiva, se culpabiliza por aceptar lo que está aceptando, pero además limita su capacidad. Yo no tengo habilidades para enfrentarme a esa situación, con lo cual me vuelvo más pasiva, entra en un círculo vicioso, ¿vale? Y finalmente, pues se llega a lo que es el síndrome de Estocolmo doméstico, que es a la identificación con el propio agresor. Es decir, la víctima llega a creer que merece las agresiones y justifica a su agresor, ¿vale? Y empieza a haber ciclos de agresión-afecto, de forma que se refuerza la dependencia, más si existe también dependencia económica, ¿vale? ¿Cómo se hacen estos ciclos de agresión-afecto? Pues el hijo de la gran tal del agresor probablemente le pegue una paliza, ¿vale? Y luego genere una contraconducta en la que, por ejemplo, pues si le mete una paliza, posterior a la paliza llegue pues o con bombones o con un ramo de flores diciendo que lo hizo porque le provocó, entonces que claro, que él en el fondo la quiere, que quiere su bienestar, pero que es que le provoca, que tal, que no sé qué, tal. Y entonces le da como ese regalo, como ese refuerzo positivo por haber aceptado la propia paliza o la propia situación de indefensión, ¿vale? ¿Y eso qué hace? Que haya más dependencia, se genera una fase de dependencia, ¿vale? De primero te pego la paliza, pero luego hago como una especie de fase de luna de miel, pero luego vuelvo a pegarte una paliza, una fase de luna de miel, ¿vale? Y se va generando dependencia. También, sobre todo, si hay dependencia económica, si encima la mujer no tiene trabajo, no tiene un entorno social de alguien al que pueda recurrir, ni donde pueda ir, y depende encima económicamente para sobrevivir de la propia pareja, pues imaginaos que es muy difícil salir de ese ciclo, ¿vale? Es muy difícil realmente. De hecho, esto ya a nivel de catalogación de lo que es la violencia de género, a veces se ha catalogado dentro de los trastornos disociativos, es decir, se produce una disociación de la mente o de la psique de la víctima de la violencia de género, ¿vale? Y entonces llega incluso a ver a la situación como si fuera un sueño, ¿vale? Que es una de las situaciones que nos puede pasar a las personas cuando tenemos mucha ansiedad, que se llama disociar, que es que tú llegas a no percibirte actor de tu propia vida, sino que te ves como, o sea, llegas a verte, entre comillas, no a verte, pero bueno, sí a percibir como que estás viviendo un sueño, ¿vale? Y que hagas lo que hagas, pues realmente no tiene mucha relación con lo que estés viviendo. Estás como viendo una realidad que no puedes controlar, ¿vale? Entonces se produce ese fenómeno de la disociación. Y a veces también se percibe como una especie de trastorno, genera un trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Es decir, una situación de estrés en la que, bueno, pues tienes el estrés postraumático, se caracteriza por tener, lógicamente, episodios de estrés y una serie de características concretas como tener sueños recurrentes sobre la situación, como de que hay estímulos que te aterran porque te recuerdan a esa situación, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo podemos identificar a una mujer que está siendo víctima de violencia de género? Esto es más importante, porque ahí es donde hay que entrar, ¿vale? También os digo, donde hay que entrar, pero donde muy pocos se meten. Es decir, yo creo que muchísima gente conoce casos, yo incluido, casos de violencia de género, y al final tú sabes que si te metes ahí, pues la situación te va a afectar de una manera o de otra. Es decir, te va a generar problemas. Entonces, hay mucha gente que siendo consciente y conocedora de episodios de violencia de género no se mete, ¿vale? Incluso aunque los conozca. Pero bueno, por lo menos vamos a ver cuáles son los síntomas para si es alguien excesivamente cercano, pues intervenir, ¿no? Incluso si no es alguien excesivamente cercano, pero se conoce, mi consejo, por supuesto, es que denunciéis. Y si no os atrevéis a denunciar personalmente, pues denunciáis anónimamente. Lo ponéis en conocimiento de los servicios sociales o de la policía o lo que sea para que intervenga por su cuenta de riesgo, ¿vale? Si es un caso más cercano, lógicamente, para intervenir. Pero bueno, lo que os decía, para detectar el caso, primero, baja autoestima. La mujer que sufre violencia de género está absolutamente machacada. A nivel de autoestima, tiene la autoestima por los suelos. Y eso, cuando tú hablas con una persona, se nota, ¿vale? Se puede llegar a percibir. Culpabilidad. La víctima mujer maltratada. Hablo de mujeres porque se suele decir, bueno, pero también afecta a hombres. Sí, bueno, vale, también hay hombres víctimas de violencia de género, pero son una absoluta minoría en comparación con las mujeres, ¿vale? Por eso hablo de mujeres. Y ya os dije, también os comenté en alguna charla de estas, que yo cambié mucho el chip cuando empecé a pasar consulta, porque yo realmente pensaba que los casos de violencia de género eran ínfimos, es decir, eran muy poquitos.
Y me he dado cuenta de que no, de que hay casos de violencia de género a tutiplén y ni os quiero contar que en la adolescencia. Si todos estos adolescentes que vienen con este rollito de feminismo, igualdad y tal, pues está habiendo un repunte de casos de violencia de género que basados en ese discurso externo de igualdad, bla, 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 todos iguales, el feminismo, emberismo y todos igualitos y todos muy chachis, bueno, pues detrás de eso está habiendo casos de violencia de género tutiplén en la adolescencia. Se están repuntando muchísimo. Hay que estar al quite y con un cuidado pasmoso, ¿vale? Bueno, perdón, que me voy. O lo que os decía, culpabilidad, ¿vale? Ver si la mujer se siente culpable y por qué se siente culpable. Miedo o ansiedad, también se puede percibir muy fácilmente si una mujer tiene miedo o si por lo menos tiene la ansiedad disparada. Percepción de falta de control, ver si la mujer tiene una percepción de falta de control, de no atreverse a hacer cosas, de que haga lo que haga puede generarse problemas. Por supuesto, de depresión y desesperanza en el futuro, ¿vale? Esto, hablando rápidamente con una mujer sobre su relación de pareja, sabe si la relación en qué punto está y sobre si es una relación que, digamos, se mantiene por pura inercia, porque la mujer no sabe cómo salir de ella y todo lo ve negro y ve que todo en el futuro va a ser horrible y demás. Si ha habido intentos de suicidio, ¿vale? Los intentos de suicidio suceden por algo, puede ser una depresión, pero pueden estar enmascarando un caso, sobre todo en adolescentes, etcétera. Pueden estar enmascarando casos de acoso escolar, de violencia de género, de abusos sexuales, etcétera, ¿vale? Abuso de sustancias. Una mujer que abusa de sustancias, tanto de alcohol como de drogas, como de otras, como de las benzodiazepinas o lo que sea, puede estar habiendo ahí un caso de violencia de género. Puede ser simplemente un problema de autoestima, pero también puede haber problema de violencia de género. Los trastornos de alimentación están muy, muy, muy relacionados con la violencia de género. ¿Por qué? Porque a veces el trastorno de alimentación, también con los abusos sexuales, están muy relacionados, ¿vale? Los trastornos de alimentación tienen dos vías en el caso de la violencia de género y de los abusos sexuales. Una vía es que como la violencia de género afecta a mi condición de mujer, intento eliminar mi condición de mujer a través de la anorexia. Es decir, esto se produce de forma inconsciente y de forma automática, es decir, intento eliminar aquellas cosas que me hacen mujer, que me hacen pues tener pechos, la feminidad, tener curvas, etcétera. Entonces, eliminando la ingesta, intento eliminar de forma inconsciente mi cuerpo femenino, esa condición de mujer, y esa es una de las razones que operan a nivel inconsciente y automático, que es muy difícil además de tratar. Y la otra, porque intento controlar en mi cuerpo variables que soy incapaz de controlar en el entorno. Es decir, como no puedo controlar el mundo exterior, como no puedo controlar el mundo, lo que hago es intento controlar a mí misma de forma férrea a través, por ejemplo, de la restricción de la ingesta, ¿vale? Y bueno, pues algún caso he tenido yo de esto y es difícil trabajar sobre ello, sobre mujeres que tienen anorexia, que en realidad el trastorno primario no sería anorexia, sino que la anorexia sería un trastorno secundario producido por un trastorno primario, ya sea de violencia de género, de abuso sexual o probablemente de las dos, porque la violencia de género está muy unida también al abuso sexual, ¿vale? De hecho, tengo un artículo publicado en una revista, que no me acuerdo ahora cómo se llama, es una revista americana, me parece, de investigación clínica, que se llama Trastorno de anorexia como síntoma del abuso sexual, ¿vale? Pues si lo buscáis por ahí en inglés, si alguien tiene, que me lo pida en mi mail, cancerberus1978@gmail.com, y se lo envío, ¿vale? Pues tengo un artículo publicado sobre ese tema, ¿vale? Bueno, más aislamiento social, lógicamente, ¿vale? La mujer queda absolutamente aislada socialmente, no quiere entablar relación, ni quiere ir a ver a su familia, ni quiere hablar con su familia, ni a sus amigos, ni a sus compañeros, a sus amigos y amigas de entonces los rechaza, les pone excusas para no quedar, etcétera, 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 ¿vale? Y finalmente problemas psicosomáticos, ¿vale? Sabéis que los problemas psicosomáticos son problemas físicos que en realidad tienen un origen psicológico, pues como por ejemplo pueden ser problemas de piel, como que te salgan eczemas, urticarias, etcétera, caída de pelo incluso, problemas estomacales como el síndrome de intestino irritable, que tiene un origen de ansiedad, etcétera, ¿vale? Entonces, dado lo problemático o lo difícil que es intervenir cuando el proceso ya está muy consolidado, lógicamente la mejor estrategia sigue siendo la prevención a través de la educación. Pero ya os digo que telita marinera, cómo están viniendo las nuevas generaciones con mucho rollito de bla bla, de feminismo, igualdad y bla bla, pero luego las conductas por detrás, tela marinera.
de conductas de violencia de género. Y esto también, quiero decir, realmente yo los casos que conozco también van así. O sea, el maltratador, tú lo ves por la calle, no lleva aquí un cartel que pone maltratador, controlador, abusador, acosador. No, no. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer para a nivel social tener buena planta, ser una persona agradable, ser una persona que cumple las normas de cortesía y educación, ¿vale? Digamos, esa parte de bastardo la saca en casa. La saca en casa con quien sabe que puede, con su mujer y con sus hijas, ¿vale? Y con sus hijos. Bueno, lo dejamos aquí porque quedan 7 minutos, ¿vale? Y ya entraríamos en el lavado de cerebro, que es lo único que queda, que nada, esto me lo ventilo en 10 minutos. Entonces, el próximo día veremos el lavado de cerebro y ya entramos en fenómenos concretos de corte psicológico, como va a ser la empatía, cómo se puede utilizar la empatía de forma perversa o el autoengaño, ¿vale? Y personalidades que tienden a esta historia, ¿vale? Y ahí luego ya acabaremos pues con las estrategias defensivas, una de las cuales es fundamentalmente conocer este tipo de estrategias para identificar cuando te las están aplicando, ¿vale? Y no caer en ellas, ¿vale? Preguntas, comentarios, observaciones, reflexiones, sugerencias. Parsiflor. Venga, que tenemos 5 o 10 minutillos. ¿Qué tal? Veo que, nada, los que llegáis tarde llegáis ya a deshora. Tenéis que verlo en diferido, ¿vale? Lo podéis ver en diferido en Instagram o lo podéis ver en diferido en el canal de YouTube. Si lo veis en YouTube, se agradece like y suscripción, ¿vale? Pero bueno, lo podéis ver allí. Hoy igual ha sido un poco más teórico, porque el modelo este de los 8 puntos es muy teórico, muy académico. Pero bueno, lo he intentado aplicar un poco a casos prácticos. Venga, preguntas, comentarios. ¿Cómo veis, por ejemplo, el tema vosotros que conocéis así de gente del entorno? ¿Conocéis algún caso de víctimas, por ejemplo, de violencia de género, etcétera? ¿Cómo actuáis ante él? ¿O cómo creéis que se debe actuar? Porque claro, no es fácil, yo reconozco que no es fácil. Porque te metes en un fregado curioso y nunca sabes. Siempre, por ejemplo, además, siempre llegan los pensamientos obsesivos de corte catastrófico. Decir, bueno, y si yo intervengo y le pongo una denuncia a la policía y ella vuelve y luego la mata, ¿qué? Claro, ¿no? Ahí que me sentiría súper responsable. Sí, pero el responsable no vas a ser tú, ¿vale? Esto es una cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza también. El responsable único y absoluto de lo que ocurra es el maltratador. Y eso lo tienen que entender también las víctimas de violencia de género, que es una de las cosas que se trabaja con ellas, ¿vale? La culpa nunca es tuya. Pase lo que hagas y digas lo que digas y te enfrentes a la situación como te enfrentes. La única responsabilidad de agredirte la tiene el agresor. La única responsabilidad de una violación la tiene el violador. Y punto. ¿Vale? Y eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza. Con lo cual, cada palo que aguante su vela en el sentido de las responsabilidades. Y que las responsabilidades las asuma el maltratador, el violador, el abusador, el acosador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Teníamos un caso de un acosador que, bueno, rompió la relación de pareja y entonces la pareja le dijo que no quería volver a verlo. ¿Cuántas charlas quedan de técnicas contra la manipulación psicológica? Pues no te sabría decírtelo, pero me atrevería a decir que una o a lo sumo 2. Una o como mucho 2, ¿vale? Y después de esto voy a basar o hacer el curso de inteligencia emocional, que creo que os puede ser también muy interesante, ¿vale? De inteligencia emocional, en el que veremos cómo funcionan las emociones, qué funciones tienen las emociones, cómo se pueden gestionar, qué trastornos surgen cuando se desfasan un poco las emociones, etcétera, etcétera, ¿vale? El curso de inteligencia emocional, si os parece bien. Pero ya os digo, del curso de técnicas defensivas frente a la manipulación psicológica, una charla o como mucho otra, ¿vale? Se me fue la olla de lo que se estaba diciendo. No me acuerdo de lo que se estaba diciendo. Ah, lo del acosador. Pues eso, rompió la relación de pareja, la chica le dijo que no quería volver a hablarle y entonces él se le ocurrió pues que lo más adecuado era mandarle unos 500 mensajes de WhatsApp durante ese fin de semana que ella no le contestaba y hacerle pues unas, no me acuerdo exactamente el número, pero sí que era una burrada, o sea, como si os digo, pues 100 llamadas y 500 mensajes de WhatsApp intentando ponerse en contacto con ella. Entonces, claro, cuando llegó, lo primero que le dices, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿qué parte no entiendes de que la estás acosando y de que ella no quiere ponerse en contacto contigo? No, pero es que yo no lo puedo entender, porque en realidad yo, sí, bueno, son muchos mensajes, son muchas llamadas, pero en realidad la llamaba porque me quería poner en contacto con ella para ver si estaba bien.
para ver si estaba bien. Que te ha dicho que no quiere ponerse en contacto contigo. Tú no tienes que ver si está bien ni si está mal. Te ha dicho que no quiere saber nada de ti, que te apartes de ella. Entonces no te lo justifiques diciendo que lo que quieres es ver analizar su bienestar o ver si está bien o es porque te preocupas por ella. Que ella no quiere que te preocupes por ella. No eres nadie para quiero decir, alterar su libertad de que no quiere ponerse en contacto contigo. Bueno, pues para hacerle entender que efectivamente mandarle 500 mensajes en un fin de semana y 100 llamadas, cuando ya le dijo que no quería ponerse en contacto con ella, que no era una forma de preocuparse por ella, sino de acosar, telita marinera para que lo entendiera. ¿Mm? Como le damos otra oportunidad, que no te quiere dar otra oportunidad, que ya te lo ha dicho. ¿Cuántas veces necesitas que te lo diga? 500. No, eres un acosador. Con decírtelo una vez, no quiero tener ningún tipo de relación contigo. Con una vez es suficiente. Y si quiere ella tener darte otra oportunidad, ya te lo dirá ella. Pero tú ya no eres nadie para pedírsela. Porque ya te ha dicho que no. ¿Vale? Porque conozco yo casos de estos también. De controladores, acosadores, de dame otra oportunidad, dame otra oportunidad. Que te ha dicho que no. ¿Cuántas veces necesitas que te lo diga? 1000. No necesita decírtelo. Ya te lo ha dicho que no quiere estar contigo. Punto y final. Asúmelo, acéptalo. Y el resto se llama acoso, que es denunciable. Pasa que, bueno, luego también muchas tardan mucho en denunciar porque no quieren meter en un follón a la persona o por la razón que sea, ¿no? Pero bueno, se llama acoso eso. Lo tengamos claro. ¿Vale? A ver si algunos entienden el no de una puta vez. Y el no puede ser en cualquier momento. También lo digo, por eso es que utilizan, bueno, el violador, sabéis que los violadores siempre utilizan la excusa, ¿no? De la racionalización también. No, es que iba en falda corta, entonces lo buscaba. No, perdona. Si lo hubiera buscado, te lo hubiera dicho. ¿Vale? O le gusta, ¿tú qué sabes? ¿A quién le gusta que le fuercen a hacer algo que no quiere? ¿A ti es un normal? Pues no. ¿Vale? Y bueno, cosas por el estilo que hay. En fin. Es que estos temas me ponen también me ponen del hígado, porque no yo lo reconozco, no puedo. O sea, no. Hay una cosa que además es contra la que llevo luchando toda mi vida y por algo será, y ya contaré a su debido tiempo por qué y por qué no, estas historias. Cuando escriba la primera parte de mis memorias, que Barder Troya. Pero yo una de las cosas con las que no puedo es con el abusón que se aprovecha del débil para dar rienda suelta a su abuso. Y que además coge víctimas especialmente débiles porque sabe que son las que no pueden salir de ahí o tal. En ajeno. Y entonces me meto a saco. A veces incluso más de lo deseable, por ejemplo, los casos con pacientes que tengo, más de lo que se debería. Pero porque no puedo. O sea, no puedo con un abusón que se mete con una víctima especialmente débil y frágil porque sabe que ahí puede abusar y que puede dar rienda suelta. Pues ahora te vas a enfrentar a mí. Me cago en la leche, a ver si tienes huevos. ¿Vale? Entonces ya, cuando personalizo un caso, malo. Bueno, ¿alguna cosita más? No, hoy os veo muy callados y muy silenciosos. Bueno, pues nada, estamos a viernes, ¿verdad? Pues a principio, igual domingo probablemente, finiquitamos yo creo tema de... Sí, yo creo que finiquitaremos ya, que ya va siendo hora, tema de reforma del pensamiento y de manipulación psicológica, y ya más adelante entramos en el tema de la inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Venga, pues nos vemos, un abrazo.